va a explicar la situación sobre la gestión de las aguas residuales que llegan a la depuradora de Villena y respondiendo a una rueda de prensa que creo que realizó esta semana el señor Fulgencio Cerdán, concejal del Partido Socialista Obrero Español, que creo que ni se ajustan a la realidad ni nos sirven para hacer un cambio de chip y un cambio de forma de actuar en los temas del agua, que como no lo realicemos de forma conjunta y consensuada, nos van a dar y nos vamos a llegar a una situación que va a ser verdaderamente desagradable para toda la población. Bien, básicamente, resumiendo las afirmaciones que hacía el señor Fulgencio Cerdán, era que el Ayuntamiento de Villena había perdido una subvención de 1 millón de euros para construir, bueno, no lo dice expresamente, pero es realmente un tanque de avenidas, se llama, es el nombre correcto, que habría que colocar o ubicar al lado de la estación de bombeo a la EDAR, que recoge el agua de los colectores, de 2 colectores, que son el colector que viene desde la ciudad de Benejama o Beneixama, el Camp de Mirra y la Cañada, o la Cañá, hasta ese punto que se encuentra esa estación de bombeo cuando vamos por la vereda de las Fuentes, por la carretera que sale de la rotonda de entrada a Villena de Madrid y pasamos, vamos en dirección al Cabezo Redondo, pues la vereda pasa por encima de la vía, pues justo antes de pasar la vía a mano derecha, donde estaba la Casa de las Fuentes, ahí es donde está la estación de bombeo. Bien, ese colector, además, bueno, ese colector tiene aproximadamente una longitud de 11 kilómetros y pico de extensión, que no he podido conseguir otro mapa por las características que tenemos, pero básicamente viene reflejado aquí, en esta línea oscura, ¿vale? Esta línea gorda y discontinua, que es, aquí está Benejama, ¿vale? Y aquí está Villena, ¿vale? Entonces, ese es el trazado de ese colector, ¿vale? Prácticamente 11 kilómetros de colector para traer las aguas residuales desde Benejama a ese punto de la estación de bombeo, de tal manera que esas aguas lleguen a la depuradora de Villena. Bien, el otro colector es el colector que viene del Centro Penitenciario Alicante 2, que utilizo esta imagen que tenéis aquí, que no sé si se puede apagar un poco, por lo menos la que esté cerca de aquí, se verá un poquito más oscura. Vale, si os fijáis, Benejama está aquí, ¿vale? Villena está aquí. El recorrido que vemos es todo este recorrido hacia el colector hasta llegar justo antes de la vía, aproximadamente por aquí, y entonces se bombea la ciudad depuradora que está aquí en ese punto. Vale, ese es el primer colector. El segundo colector, fijaros que esta marca de aquí es en Star, la estación termosolar, y lo que hay al lado, esto de aquí es la cárcel. Pues el otro viene por aquí, bordeando la autovía y sin cruzar la autovía nunca, entronca con el otro colector antes de llegar a la carretera de Cañada. ¿Vale? De tal manera que estamos hablando de 2 megacolectores de mucha longitud, de mucha distancia, para resolver un problema que creo que fue es eso que dices, cuando alguien hace algo mal, ¿y cuánto cuesta evitar el daño, evitar el envenenamiento, evitar la contaminación? Pues bueno, esto fue uno de los inventos que estaba en el espíritu del Partido Popular en la anterior legislatura y en anteriores legislaturas también, no solamente en el mundo de la gestión del agua, sino también en el mundo de la gestión de los residuos sólidos, ¿vale? El señor Fulgencio Cerdán sabe perfectamente que el Plan Integral de Residuos Sólidos de la Comunidad Valenciana que elaboró el Partido Socialista era un plan mucho más sensato que definía áreas de territorio más pequeñas, de tal manera que la basura acababa cerca para que le afectara a los vecinos que la generaran y por lo tanto pusieran soluciones y se mejorara la eficacia y la eficiencia de los sistemas, porque si no iban a tener una repercusión directa.
Bien, en el afán megalómano que ha caracterizado al Partido Popular durante varias legislaturas, que ahora estamos viendo que ya hasta el señor Zaplana bueno, está en la cárcel y ya le han retenido 9 millones de euros de cuentas de Suiza, a pesar de que vendía una imagen de limpieza y de pulcritud y de persona honesta y sensata. Es evidente que esa concentración a quien únicamente beneficiaba era a las grandes empresas constructoras. Desde luego no beneficiaba ni en el tratamiento de basuras ni en la gestión del agua residual y en su reutilización, en ninguno de los dos casos. Sin embargo, en un caso construyeron megaplantas como la de Villena, la de Gijona, la de Alicante, y no construyeron en otros sitios en la Vega Baja porque fue un verdadero desastre, ¿vale? Y en Villena lo que hicieron fue una depuradora donde prácticamente el 90 y pico por ciento, del 93% del agua procede de Villena, hacernos un colector de 11 kilómetros para traernos aguas residuales de 3 poblaciones que perfectamente podrían haber realizado una depuradora para ellas con un beneficio y una capacidad de controlar y de generar un agua resultante de la depuración muchísimo mejor y por lo tanto con un beneficio medioambiental mucho más alto. Bien, dicho esto, quiero destacar otra vez que la conducción que como mucho nos debería de tocar dar respuesta al Ayuntamiento de Villena sería el Centro Penitenciario Alicante II. Ese centro penitenciario tiene una estación de pretratamiento, tiene una instalación que se hizo por si acaso de emergencia por las características del centro, ¿vale? Porque no es lo mismo que se pierda o que no haya agua en el Ayuntamiento de Villena o en la población, en el casco urbano, que no haya agua en un centro penitenciario por la conflictividad y por lo que podría llegar a ocurrir. Entonces se realizó una instalación tanto para llevar agua hasta el centro penitenciario desde el casco urbano como para traer los residuos hasta el colector que venía de Benejama por si hubiera algún problema. Pero la planta el centro penitenciario tiene un pozo, ¿vale? Y le interesa tener ese pozo, y ha tenido durante muchos años ese pozo, porque abarata considerablemente costes en la obtención de agua para abastecimiento, y tiene una estación depuradora de pretratamiento que permite en la actualidad que la estación termosolar de Nestar reutilice parte del agua que sale de esa estación de pretratamiento para realizar determinadas labores de refrigeración dentro de la planta que están permitidas y que están controladas por la técnica de medio ambiente de nuestro ayuntamiento. Bien, yo diría al señor Fulgencio Cerdán que en primer lugar debe de ser un pelín más humilde. En segundo lugar, que ya sé que es difícil llevar dos trabajos a la vez y más. No, esto no es un pluriempleo normal, que uno va de contable a una oficina. Estar en la política requiere una gran dedicación de tiempo y además soportar ataques a veces injustificados, etc. Pero lo que no le puedo perdonar al señor Fulgencio Cerdán es que no se haya leído los PDFs, que son amplios, de los dos proyectos, tanto el de renovación de la estación depuradora de aguas residuales de Villena como el del tanque de avenidas, que es por el que me critica. Bien, si lo hubiera hecho, lo lógico es que hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió con una moción del PP, en la que el PP intentaba traer una moción de estas enlatadas que manda el PP para criticar la gestión del agua y defender el trasvase del Tajo Segura, que se modificó o dio lugar a unas reuniones que tuvimos conjuntamente el señor Fulgencio Cerdán, el señor Antonio López del Partido Popular, Fulgencio Cerdán del PSOE y yo, bajo un problema, y es: si nosotros pedimos que los de la cabecera del Tajo
tengan que enviar el agua que se firmó en el año 79, cuando se empieza a construir el Tajo Segura, y que se ha intentado ratificar después, pero que ha ido perdiendo cantidades de agua. Si nosotros intentamos hacer lo mismo y a la vez defender que no se lleven agua de nuestros acuíferos sobreexplotados, es evidente que tenemos un conflicto serio y que hay que resolver. Y que en la actualidad es probablemente el problema más importante que tiene Villena, de trascendencia para su desarrollo económico en el medio plazo y en el largo plazo seguro. Y hay una cuestión que es esencial, Villena, el Ayuntamiento de Villena ha estado funcionando como convidado de piedra en los órganos donde debería de haber tenido una actitud muy proactiva, y yo llegaría a decir muy agresiva, ¿vale? Pero agresiva en cuanto a actividad administrativa, no en otro sentido, porque no es admisible, y ya lo comenté el otro día en la medio de comunicación, no es admisible de ninguna manera que Aguas Municipalizadas de Alicante no esté cogiendo el agua de la desaladora de Alicante, que tiene que coger, y siga llevándose esos metros cúbicos de agua de los acuíferos de Villena. Bien, dicho esto, el señor Cerdán yo creo que no ha mirado los documentos ni lo más mínimo, porque si los hubiera mirado no hubiera cometido errores tan simples como decir que la EDAR negociaba con el ayuntamiento. La EDAR no negocia con el ayuntamiento. La EDAR significa Estación Depuradora de Aguas Residuales. Estación Depuradora de Aguas Residuales. Y quien puede negociar con el ayuntamiento es el EPSAR, Ente Público de Saneamiento de Aguas Residuales, que es una institución creada por la Consellería para gestionar y para ayudar a los ayuntamientos que, aun teniendo delegada la obligación de depurar las aguas por ley, pudieran delegar esa obligación en esta institución de Consellería para que así pudieran, de una manera, beneficiarse del apoyo técnico que Consellería pudiera ofrecer a partir de contratar grupos de técnicos que dieran ese servicio para todas las poblaciones, y a la vez que esa empresa gestionara la explotación y el mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales EDAR y de las estaciones de bombeo de aguas residuales EBAR, con B. Bien, por lo tanto, en Villena tenemos dos EBAR, dos estaciones de bombeo. La primera es la que está en la carretera del puerto, en la segunda curva o la curva siguiente después de pasar por detrás de la cooperativa, que ya nos genera bastantes problemas. No es la estación de bombeo, el hecho de que las estaciones de bombeo, cuando viene el agua, porque ha habido una precipitación fuerte, viene un pico de torrencialidad, ninguna estación de bombeo está dimensionada para poder impulsar a la depuradora toda el agua que le llega. Por lo tanto, es completamente falso lo que dice, si lo dijo literalmente, al menos lo que recoge el medio de comunicación, y no es que la estación de bombeo tenga una depuradora, una bomba anticuada que no tiene capacidad de subir el caudal que le llega de normal. Eso es completamente falso. La bomba de la estación de bombeo que llaman de Benejama, que es a la que se hace referencia, que está en las fuentes, perfectamente puede bombear toda el agua que le llega del residual a la estación depuradora de aguas residuales. El problema no está ahí, el problema está en cuando se produce una precipitación y se puede recoger agua en ese colector de todos los invernales, además de las residuales, en el trazado que ese colector de 11 kilómetros tenga invernales donde les pueda entrar agua. Y eso es lo que genera un pico importante de agua que normalmente, aunque hiciéramos el sistema de bombas más grande, nunca se podría superar, ¿vale? Siempre desbordaría si solo hubiera bombas. Bien, ante eso, solución que plantea el Partido Popular, que se traduce en una carta que llega al Ayuntamiento en 2015, antes de que entrara el nuevo gobierno del Botanic en la Consellería. Bueno, pues el planteamiento es, deprisa y corriendo, meten una carta para ver si al Ayuntamiento le interesa construir un tanque de avenidas, es decir, una especie de gran depósito a donde
el agua que saldría al suelo cuando hay una fuerte precipitación, en vez de salir al suelo, saldría al tanque. Evidentemente, se puede calcular a nivel técnico cuál sería el límite del tanque de avenidas. En Alicante hay varios construidos y el tanque de avenidas tiene un rebosadero, un aliviadero a un canal de hormigón que va al mar.